No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Trabajar en seguridad en un hospital puede ser una experiencia monótona la mayor parte del tiempo. Patrullas rutinarias, atender emergencias menores o responder a alarmas activadas por error. Pero de vez en cuando ocurren cosas que desafían toda lógica, cosas que nos hacen cuestionarnos lo que creemos saber sobre el mundo. Esta historia me sucedió a mí con uno de mis supervisores. Trabajo en seguridad en un hospital y después de 2 años en el puesto, conozco cada rincón del edificio, cada pasillo, cada salida de emergencia, cada sótano y cada cuarto de mantenimiento. No hay espacio en este hospital que no haya patrullado al menos una vez. Por eso, cuando mi supervisor interino me contó lo que le pasó en el sótano, no pude evitar sentir un escalofrío. Todo sucedió cuando nuestro supervisor habitual estaba de vacaciones. El turno tenía que cubrirse, así que enviaron a un supervisor de otro hospital para que tomara su lugar temporalmente. Era un hombre serio, experimentado, alguien que había trabajado en seguridad tanto tiempo que nada parecía asustarlo. O al menos, eso creía yo. Aquella noche, como parte de su recorrido, decidió explorar un poco el hospital para familiarizarse con el lugar. Bajó al sótano usando el ascensor del área de urgencias. Al salir, lo primero que vio fue una puerta con una pequeña ventana de vidrio. Detrás de la ventana había un escritorio y sentado en él, un hombre que levantó la vista, lo miró y le hizo un leve gesto con la cabeza. Mi supervisor respondió al gesto con otro asentimiento y siguió caminando. El pasillo por el que avanzó era un circuito cuadrado que eventualmente lo llevó de regreso al punto de partida. Pero entonces algo no tenía sentido. El ascensor ya no estaba. En su lugar, solo había una pared vacía. Un callejón sin salida. Mi supervisor se quedó quieto por un momento, sintiendo una extraña incomodidad en el pecho. Miró a su alrededor tratando de encontrar alguna otra salida, pero todo estaba exactamente igual, salvo por el hecho de que el ascensor había desaparecido. No había puertas nuevas, ni señales de un pasadizo oculto, solo un pasillo sin salida donde segundos antes había una forma clara de salir. Él se negó a dejarse llevar por el miedo, convenciéndose de que simplemente estaba desorientado. Decidió dar la vuelta y recorrer el circuito una vez más, asegurándose de estar en el lugar correcto. Dobló una esquina, luego la otra y una última más. El pasillo lo llevó nuevamente hasta donde había comenzado, y ahí estaba el ascensor, exactamente en el mismo lugar donde antes solo había una pared. Era como si el hospital hubiera cambiado a su alrededor, como si por un instante hubiera quedado atrapado en una versión diferente del sótano. Sin pensarlo 2 veces, presionó el botón y subió de inmediato al primer piso. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en urgencias, donde había estado minutos antes. Solo había un ascensor en toda el área. Pero entonces, ¿dónde había estado antes? Cuando me contó su historia, no le creí del todo. Conozco este hospital mejor que nadie. Si algo así fuera posible, ya lo habría notado. Pero mi supervisor estaba completamente seguro de lo que había experimentado. No era un sueño, no era una confusión. Decidí comprobarlo por mí misma. Le pedí que me mostrara el ascensor que había usado, el pasillo por el que había caminado. Tomamos el ascensor de urgencias y bajamos al sótano, pero en cuanto salimos, no era el mismo lugar. O al menos no era como él lo recordaba. No había ninguna puerta con una ventana, ni un escritorio con un hombre detrás. No había pasillo en forma de cuadrado. Pasamos horas recorriendo cada pasillo, cada ascensor, cada salida. Revisamos todos los accesos al sótano, cada posible camino alternativo, pero no encontramos nada que coincidiera con su experiencia. Él seguía insistiendo en que había estado en nuestro hospital, que el ascensor que tomó era el mismo que usamos, pero nada encajaba. Nunca encontramos una respuesta lógica. Hasta el día de hoy sigue convencido de que, por unos minutos, estuvo en un hospital que no debería existir. Y yo, después de ver su expresión y escuchar su historia de primera mano, no estoy tan segura de que se equivoque. Cuando tenía 10 años, la vida era mucho más simple. Los días de verano parecían interminables, las tardes estaban llenas de aventuras y nuestras únicas preocupaciones eran encontrar el mejor escondite o pedalear más rápido que los demás. Crecí en un vecindario tranquilo, el tipo de lugar donde los niños podían jugar afuera sin que nadie se preocupara demasiado. Mi mejor amigo, Tom, y yo pasábamos casi todo nuestro tiempo juntos. Nos conocíamos desde el jardín de infancia y aunque éramos diferentes en muchas cosas, él era más impulsivo y yo más cauteloso, nuestras tardes siempre estaban llenas de risas y juegos. Nos gustaba explorar el parque detrás de mi casa, inventar historias de piratas y tesoros escondidos, y andar en bicicleta sin rumbo fijo hasta que el sol comenzaba a ponerse. Ese sábado en particular,
El día que nunca olvidaré empezó como cualquier otro. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando Tom y yo salimos a jugar. Corrimos por el parque, saltamos de los columpios en pleno vuelo y cuando nos cansamos tomamos nuestras bicicletas y comenzamos a recorrer las calles del vecindario. El viento nos golpeaba el rostro mientras pedaleábamos por las calles familiares, riendo y retándonos a pequeñas carreras improvisadas. Pero después de un rato, algo nos llamó la atención. «Oye», dijo Tom, frenando su bicicleta de golpe, «¿te das cuenta de que no hay nadie?» Miré a mi alrededor. Tenía razón. Las calles estaban completamente vacías. No había niños jugando con sus balones, ni vecinos arreglando sus jardines, ni autos pasando por las avenidas principales. Era como si el mundo entero se hubiera quedado en pausa. Al principio no nos preocupamos demasiado. De hecho, lo convertimos en un juego. ¿Y si hubo una invasión alienígena y somos los únicos sobrevivientes?, propuso Tom con emoción. O tal vez todos se convirtieron en zombies y se esconden en sus casas, agregué, entrando en la historia. Jugamos con la idea de que éramos los últimos humanos en la Tierra, creando teorías sobre lo que podría haber sucedido. Tal vez había habido un apocalipsis silencioso, o tal vez una fuerza invisible había arrastrado a todos a otra dimensión. Mientras pedaleábamos por calles vacías, imaginamos que estábamos en una película de ciencia ficción, los protagonistas de una historia que nadie más podría contar. Las horas pasaron y, aunque al principio el juego nos emocionaba, lentamente una sensación extraña comenzó a instalarse en mí. No habíamos visto ni una sola persona en todo el tiempo que llevábamos fuera. Ningún adulto, ningún niño, ni siquiera un perro callejero vagando por ahí. El juego dejó de parecer divertido. Finalmente, después de tanto tiempo en ese extraño vacío, la inquietud se hizo insoportable. Tom y yo nos miramos y, sin decirlo en voz alta, supimos lo que ambos estábamos pensando. «Voy a ver si mi familia sigue ahí», dije. «Sí, yo también. Nos vemos aquí en 10 minutos». Nos separamos y corrí a casa, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando entré, el sonido familiar de la televisión me tranquilizó un poco. Mi madre estaba en la cocina, preparando algo, y mi hermana menor jugaba en la sala como cualquier otro día. «¿Todo bien?», preguntó mi mamá, mirándome con curiosidad. «Sí, solo estaba checando». Sentí un alivio inmediato, pero también una extraña sensación de irrealidad. Era como si acabara de despertar de un sueño. Volví a encontrarme con Tom poco después, y su expresión reflejaba la misma mezcla de alivio y desconcierto que la mía. Pero lo más raro fue que, en cuanto nos reunimos de nuevo, todo había vuelto a la normalidad. De repente, las calles ya no estaban vacías. Autos pasaban por la avenida, niños corrían con sus bicicletas, los vecinos charlaban en sus jardines. Era como si el mundo hubiera estado en pausa solo para nosotros, y, al verificar que nuestras familias seguían allí, todo se hubiera reanudado. Nos quedamos en silencio por un momento, observando el bullicio repentino. «Eso fue raro, ¿no?», dije finalmente. «Sí, muy raro». Ninguno de los dos supo cómo explicarlo. No era posible que durante horas no hubiera habido ni un alma en las calles y, de repente, todo volviera a la normalidad en cuestión de minutos. No le contamos a nadie más lo que pasó ese día. Tal vez no nos habrían creído, o tal vez ni siquiera nosotros mismos queríamos pensar demasiado en ello. Pero de vez en cuando nos veíamos, Tom y yo intercambiábamos miradas y sabíamos que ambos seguíamos recordando ese extraño día, el día en que el mundo desapareció y luego regresó. Vivo con mi compañera de piso, Laura, desde hace casi 2 años. Nos conocimos en la universidad y después de graduarnos decidimos mudarnos juntas para compartir gastos. A pesar de nuestras diferencias, ella es meticulosa y organizada, mientras que yo soy más relajada y un poco desordenada. Nos llevamos bien. Lo único que al principio me costó acostumbrarme fueron sus perros. Tiene 2. Max, un husky mestizo con energía inagotable, y Toby, un golden retriever mayor y más tranquilo. Aunque los adoro, no estaba acostumbrada a vivir con animales, así que tomé mi tiempo para adaptarme a su rutina. Con el tiempo, me convertí en una especie de segunda madre para ellos. Cada mañana antes de irme al trabajo, los dejaba salir al patio trasero para que hicieran sus necesidades antes de que la casa quedara vacía. Esa mañana en particular, ya iba tarde. Me desperté con la alarma sonando por tercera vez y al ver la hora, solté una maldición.
Salté de la cama, me vestí a toda prisa y corrí a la cocina para tomar mi café. Mientras tanto, los perros ya estaban esperando en la puerta trasera para salir. Como de costumbre, abrí la puerta y los dejé correr al patio. Max fue el primero en regresar. Entró trotando con la lengua afuera y la típica expresión de satisfacción canina. Pero Toby, el husky, todavía estaba afuera, olfateando el césped con calma, sin prisa por volver. Miré el reloj, 5 minutos más y definitivamente llegaría tarde. En lugar de salir y apurarlo, me quedé justo en la puerta observándolo. Lo miré fijamente, esperando a que terminara y regresara por sí solo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Parpadeé confundida. El patio no era tan grande, no había forma de que simplemente se desvaneciera. Mi primer pensamiento fue que se había escabullido por el costado de la casa, así que salí y revisé rápidamente a ambos lados, llamándolo, pero nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No había forma de que pudiera haber salido de la propiedad, la cerca estaba cerrada. Entonces escuché pasos dentro de la casa. Me giré de golpe sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El sonido venía del pasillo, y de repente la cabeza de Toby apareció en la puerta trasera con su típica expresión inocente y confundida. Me quedé atónita. No había forma de que hubiera pasado junto a mí sin que lo notara. Era un perro grande, peludo y, a decir verdad, algo torpe. No podía simplemente desvanecerse y aparecer dentro de la casa. Por un segundo, la lógica intentó darme respuestas. ¿Había entrado mientras yo parpadeaba? ¿Se movió tan rápido que no lo vi? Pero no, yo había estado parada justo en la entrada bloqueando el paso. No había forma de que me hubiera pasado sin tocarme o sin que al menos lo viera con el rabillo del ojo. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero yo ya estaba tarde para el trabajo. Así que ignoré el sudor frío en mi nuca. Me agaché, acaricié a Toby, quien movió la cola como si nada hubiera pasado. ¿Qué hiciste, le dije en un tono nervioso. El perro solo ladeó la cabeza y me miró con curiosidad. Decidí dejar el asunto en pausa y corrí al coche, pero durante todo el trayecto al trabajo, la sensación de inquietud no me abandonó. Incluso hoy, cuando lo pienso, no encuentro una explicación lógica. Tal vez Toby cruzó a otra dimensión por unos segundos, o tal vez, por un instante, el mundo mismo se torció, dejándome con una historia que nunca podré explicar del todo. En la preparatoria mi vida era bastante común. No destacaba demasiado en nada, pero tampoco pasaba desapercibido. Tenía mi grupo de amigos, asistía a clases sin mayor entusiasmo y esperaba con ansias el día en que pudiera salir de mi pequeña ciudad y empezar algo nuevo en la universidad. A pesar de lo ordinario de mi día a día, siempre he tenido una memoria excelente para los detalles. Podía recordar conversaciones enteras, pequeños gestos de las personas o incluso frases exactas de películas que había visto solo una vez. Pero había una cosa que nunca había experimentado, un sueño tan vívido que pareciera real, hasta aquella noche. No era nada especial. En mi sueño estaba sentado en un sillón en la sala de estar de un apartamento, rodeado de un par de personas. Charlábamos relajadamente, pero lo más extraño era que dentro del sueño supe que los conocía. El problema era que en mi vida real nunca había visto a ninguno de ellos. Aún así, la sensación de familiaridad era fuerte, como si hubiéramos compartido cientos de momentos juntos, pero mi memoria se negara a recordarlos. Entonces, alguien más entró en el apartamento y comentó algo sobre el clima. No parecía un detalle importante, pero en ese momento todo se sintió cerrado, como si fuera el final de una escena en una película. Después de eso, desperté. No le di mucha importancia. No era un sueño aterrador. No tenía elementos fantásticos ni nada destacable, solo una escena cotidiana perdida entre muchos otros sueños sin sentido, y así lo olvidé. Mi vida cambió bastante al entrar a la universidad. Me mudé a otra ciudad, conocí gente nueva, experimenté la emoción de la independencia y por primera vez sentí que mi vida estaba en movimiento. Durante mi primer año en la universidad viví en los dormitorios del campus, donde hice amistad con 2 chicos que eventualmente se convirtieron en mis mejores amigos. Compartimos clases, videojuegos hasta la madrugada y muchas noches de estudio en la biblioteca. Así que cuando llegó el momento de mudarnos a un departamento, la decisión fue obvia: nos mudaríamos juntos. El día en que todo sucedió no era particularmente especial.
Era una tarde cualquiera, después de clases. Yo estaba sentado en el sillón de la sala mientras mis dos compañeros de cuarto charlaban. De pronto, una sensación extraña se apoderó de mí. Todo se sentía demasiado familiar. Me quedé en silencio, observando cada detalle. El sofá en el que estaba sentado, la disposición del apartamento, las voces de mis amigos riendo por algo sin importancia. Fue entonces cuando me golpeó la realización. Era la escena exacta de mi sueño en la preparatoria. El aire se sintió más pesado. Cada célula de mi cuerpo reconocía el momento. Mi piel se erizó y mi corazón se aceleró, porque en mi sueño, en ese preciso instante, alguien entraba por la puerta. Automáticamente miré hacia la entrada, esperando que la puerta se abriera. Esperé y esperé. Nada. Nadie entró. El sudor frío que recorrió mi espalda no fue por reconocer la escena del sueño, sino porque algo había cambiado. En mi sueño, alguien más debía haber entrado y dicho algo sobre el clima, pero ahora, ese alguien nunca apareció. No dije nada en ese momento. Sentía que si mencionaba lo que acababa de experimentar, rompería la extraña magia del momento. Pasaron los meses y, eventualmente, conocimos a un vecino nuevo. Nos hicimos amigos y un día nos pidió que cuidáramos a sus dos gatos mientras él viajaba unos días. Cuando nos lo pidió, recordé nuevamente el sueño. Él era la persona que debía haber entrado en la escena. Tal vez en la versión original del sueño lo conocíamos antes. Tal vez había algún pequeño evento que había cambiado y que hizo que él no estuviera allí en ese momento exacto. Pero nunca sabré la respuesta. Hasta el día de hoy me sigue perturbando. No solo por haber soñado con una escena de mi futuro, sino porque algo en algún punto hizo que se desviara. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si todo se hubiese desarrollado exactamente como lo vi en mi sueño? Estaba en la universidad, un periodo de mi vida lleno de largas noches de estudio, cafés interminables y charlas profundas con amigos que, en ese momento, creía que durarían para siempre. Compartí habitación con Clara, una chica risueña y organizada que se levantaba siempre antes que yo, lista para afrontar el día, mientras que yo aún luchaba por dejar las sábanas. Trabajaba medio tiempo en una cafetería cercana para poder cubrir algunos de mis gastos. Era un equilibrio constante entre las clases, el trabajo y los pequeños momentos de diversión que lograba robarle a los días. Una mañana cualquiera me desperté con esa sensación inquietante de haber tenido un sueño vívido, pero sin poder recordarlo. Mi mente se esforzaba por traer a la superficie alguna imagen, algún sonido, pero todo se esfumaba como la niebla al sol. Como de costumbre, Clara ya estaba en pie. La escuché moverse por la habitación y vi cómo la luz del televisor, encendido en las noticias matutinas, llenaba el cuarto con su parpadeo constante. «Buenos días», me dijo Clara al salir del baño, con su pijama de cuadros verdes y el cabello desordenado. Me levanté, me preparé para las clases y salí al mundo exterior. Ese día, en medio de una de mis clases, nos sorprendieron con una prueba sorpresa. Sentí una punzada de frustración, ya que no había estudiado nada. Después de sobrevivir a las clases, me dirigí a mi trabajo en la cafetería. Las mismas órdenes repetitivas, las mismas sonrisas forzadas a clientes apurados. Regresé exhausta al dormitorio con la sensación de que el día me había pasado por encima. Esa noche caí rendida en mi cama, deseando solo un momento de descanso. Pero cuando cerré los ojos, algo extraño ocurrió. En lugar de caer en un sueño profundo, sentí como si mi mente se desconectara por un breve instante y luego, sin previo aviso, mi alarma comenzó a sonar. Abrí los ojos confundida. Era la misma mañana. Miré a mi alrededor intentando encontrar algo que me indicara que estaba equivocada, que era solo una ilusión del sueño. Pero allí estaba Clara, en el baño como siempre, con el televisor encendido en las noticias. Cuando salió, llevaba la misma pijama de cuadros verdes y me dijo exactamente las mismas palabras. El pánico se instaló lentamente. Salí de la cama y continué mi día esperando que en cualquier momento algo rompiera esa extraña repetición. Pero no fue así. Llegué a la clase y como un golpe predecible, la misma prueba sorpresa apareció frente a mí. Esta vez recordaba las preguntas y algunas de las respuestas. Escribí todo rápidamente, aprovechando el conocimiento que, de alguna manera, ya tenía.
El resto del día transcurrió como una película que ya había visto demasiadas veces. La misma caminata hacia la cafetería, los mismos clientes, las mismas órdenes, todo era exactamente igual. Intenté contarle a Clara lo que estaba pasando, pero solo se rió pensando que bromeaba. Tal vez necesitas dormir más, me dijo sin entender la gravedad de mis palabras. La sensación de déjà vu no era nueva para mí, pero nunca había experimentado algo tan intenso, tan meticuloso, ni antes ni después. Esa noche, después de acostarme, me quedé despierta mirando el techo, intentando convencerme de que todo era producto del estrés. Cerré los ojos con cautela, temiendo que al abrirlos el mismo día comenzara de nuevo. Pero no, la mañana siguiente fue diferente. Clara estaba todavía dormida, el televisor apagado, el aire en la habitación tenía un matiz diferente, menos denso. Me levanté lentamente, sintiendo cómo la realidad volvía a sentarse a mi alrededor. Nunca encontré una explicación para lo que pasó y realmente nadie me creyó, y con el tiempo dejé de mencionarlo. Pero incluso ahora, años después, cada que tengo un déjà vu, mi mente regresa a aquellos días, al momento en que, por alguna razón inexplicable, reviví un día completo. Cuando era niño siempre dormía en mi propia habitación. Mi madre y yo teníamos una buena relación, pero ella valoraba que tuviera mi propio espacio. Sin embargo, aquella noche en particular, por alguna razón que no logro recordar, decidí dormir en su cama. Tal vez había tenido una pesadilla o simplemente buscaba la sensación de seguridad que solo una madre puede brindar. Me acosté en el lado más cercano a la puerta, mientras que mi madre ocupaba el otro lado de la cama. A los pies de su lado, sobre una toalla amarilla doblada con precisión, descansaba nuestro gato. Era su lugar favorito para dormir todas las noches. Mi gato no era cualquier gato, era el dueño de la casa, con una personalidad a medio camino entre un rey egipcio y un espíritu travieso. Nos entendíamos sin palabras. Él sabía cuándo quería jugar, cuándo quería que lo dejara en paz y sobre todo, cuándo era la hora exacta para pedir comida, sin fallar nunca. Esa noche todo parecía normal. La puerta de la habitación estaba entreabierta, dejando pasar un tenue rayo de luz desde el pasillo. Yo estaba adormilado, escuchando el sonido monótono de la respiración de mi madre cuando, de repente, un ruido familiar rompió el silencio. Era el sonido de garras rascando el cartón de la caja que usábamos para guardar zapatos cerca de la entrada del apartamento. Un sonido tan cotidiano que no me habría molestado en abrir los ojos de no ser por un pequeño detalle. Nuestro gato no estaba en la entrada. Estaba a nuestro lado, en su lugar habitual sobre la toalla amarilla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era imposible. La caja de zapatos estaba al menos a 3 metros de distancia, en el pasillo. Yo no podía verla desde la cama, pero conocía el sonido de memoria. Ese rasguño era inconfundible. Parpadeé y giré la cabeza lentamente hacia mi madre. Apenas un minuto antes habíamos intercambiado algunas palabras en susurros. ¿Dónde está el gato?, le pregunté, tratando de que mi voz sonara tranquila. Mi madre, sin titubear ni levantar la cabeza de la almohada, respondió con un tono completamente neutral. Aquí. El aire se me atascó en la garganta. Solo habían pasado un par de segundos desde que escuché el ruido. No había forma de que el gato pudiera haber salido al pasillo, rasguñado la caja y vuelto a su lugar sin que yo lo notara. Giré la cabeza lentamente hacia el pie de la cama. Allí estaba, inmóvil, respirando tranquila y pesadamente, con el cuerpo perfectamente relajado. Me quedé en silencio, mirando la oscuridad del pasillo a través de la puerta entreabierta. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas. Tal vez tenía sueño y me lo imaginé, pero no. El sonido fue claro e inconfundible. ¿Podría haber sido otro gato? Era imposible. Solo lo teníamos a él. Miré a mi madre. Ella ya se había quedado dormida otra vez. Volví a cerrar los ojos tratando de convencerme de que no era nada, pero en el fondo sabía que no tenía explicación.